Entonces nosotros vivimos en una vida que es bastante difícil. La semana pasada andábamos hablando de 1:6 de que Dios tiene un juicio que está viniendo, que está por venir. Hay muchas cosas que no entendemos en esta vida, mucha tristeza, mucho dolor. En esta mañana precisamente, como iglesia, estamos muy tristes de que Maritrini, nuestra hermana querida, falleció esta mañana. Y cuando vemos y escuchamos de esas cosas, es muy difícil entender el por qué. Dios, por qué las cosas suceden la forma que suceden. Y yo creo que en la gracia de Dios nos tiene aquí en Santiago, la última parte de Santiago, para ayudarnos a entender un poquito, pero más que todo, para que al final podamos salir confiados de que Dios es Dios. Él está en su trono, todo está debajo de su control y es un Dios que nos ama y que nos entiende. Entonces vamos a leer ahorita versículo 7, porque nosotros mientras estamos aquí en este mundo, ¿cuál es mi parte? Estoy viendo el dolor y la tristeza. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo sé que Jesús viene. Ahorita vamos a ver que Santiago dice como 3 veces, ya viene Jesús. Jesús ya va a venir, pero ¿cuándo? Y más importante, ¿qué hago yo mientras estoy esperando que Jesús venga? Cuando Jesús venga va a haber el opuesto de lo que vemos ahorita. Ahorita hay injusticia. Cuando venga Jesús va a haber justicia. Mientras no está Jesús aquí presente con nosotros hay dolor, hay enfermedad. Pero cuando viene Jesús todo va a cambiar. Pero ¿qué hago ahorita? ¿Qué tengo que hacer nosotros? Mientras espero, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es vivir con esperanza. Versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda los tiempos de la lluvia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para vivir en esperanza, ¿qué podemos hacer para vivir en esperanza y ser seguros de la venida de Cristo? Que Jesús sí va a venir. La palabra ahí, paciencia, a veces cuando me pongo a pensar en paciencia, solo me pongo, ok, tengo que esperar. Me tengo que sentar y esperar hasta ese día. Pero la palabra que vemos ahí no es simplemente de esperar, sino que es la idea de seguir fuerte, de esperar para el Señor. Pero como el ejemplo ahí, ¿cierto? Es de un labrador en unas transiciones yo traté de aprender esta palabra antes de predicar, pero estamos agricultor, que sabemos de ellos cuando están en la finca, cuando están preparando lo que va a venir, están plantando las semillas y todo eso. Ellos trabajan fuertes todo el día en el sol. Y ellos, entonces, lo que Dios espera de nosotros es que no nos sentemos ahí como que nada va a pasar, solo esperando a Dios, sino que nosotros tenemos un privilegio de estar aquí en la tierra. Cada día que tenemos es un regalo de Dios y tenemos una misión de Dios especial para cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro deber? Entonces es no gastar nuestras vidas, de vivir una forma que marca la diferencia para que podamos vivir cuando llegamos a estar con Cristo. Vamos a estar celebrando con Él sabiendo que todo valió la pena. ¿Saben? Eso es la diferencia entre nosotros y el que sembra aquí, que aún haces todo el trabajo aquí de sembrar la semilla, de arreglar todo, pero especialmente en el tiempo de Santiago, si no venía la lluvia, todo tu trabajo era en vano. No iba a venir nada, lo que hiciste no iba a funcionar, no iba a crecer nada, no ibas a tener fruto. La esperanza que tenemos nosotros es que cada cosa que nosotros hacemos para Dios en este tiempo sirve para el futuro. Sabemos que estamos seguros de una cosecha, que Jesús sí va a venir un día de juicio. Y todo lo que hacemos hoy en día tiene un valor grande, un valor que no lo podemos entender. Entonces nosotros queremos hacer como el hombre que trabaja en la finca sin desesperarse que viene la cosecha. Si nosotros vamos a vivir en esperanza, tenemos que vivir sin distracciones. En el grupo de hombres tuvimos una buena conversación la última vez de cómo Pedro, Jesús andaba caminando en el agua, es en ese pasaje, y Pedro le pide a Jesús, si verdaderamente eres Jesús, pídame que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Pedro empezó bien, pero no terminó bien.
Él empezó bien caminando en el agua, haciendo algo súper, no fue por medio de lo que pudo hacer Pedro, sino que fue el poder de Dios dejando a Pedro caminar sobre el agua, pero él no terminó bien porque empezó no a ver a Jesús, ¿cierto? Empezó a ver las olas y el viento y vio qué tan grande. Eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Nos empezamos bien, tal vez estamos pasando el tiempo en nuestra palabra, en la palabra de Dios, estudiando, evangelizando a otros, pero vienen los problemas. O al otro extremo vienen las cosas buenas, que también pueden ser una distracción, y muchas veces son esas cosas que nos distraen. Cuando las cosas vienen y no podemos enfocarnos en Cristo, ¿en qué pasa entonces? Nos distraemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que hacer como que pone enfoque completo en Cristo. Vamos a leer versículo 8 hasta el 11 y vamos a estudiarlo. El 8 dice: así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya otra vez dice que va acercando. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Sigue en versículo 10 diciendo: hermanos, toman un ejemplo de sufrimiento y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al fin le dijo el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces nosotros, si vamos a vivir sin distracciones, la idea es que enfocamos en Cristo, que tengamos esa parte. En el versículo 10, me gusta más lo que dice por la Reina Valera, dice: tened bien vosotros paciencias y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmen sus corazones, prepárense, estar firmes para que cuando vienen las cosas no nos desviemos, cuando vienen las olas, cuando viene el viento, nos desviemos del enfoque de Cristo. Recordemos, nuestro propósito aquí en la tierra es de servir a Dios, porque hay algo que viene. Hay un juicio que viene. Nosotros tenemos una responsabilidad de ayudar a otros que pueden conocer a Cristo, que pueden llegar a entender el amor de Dios. Entonces nosotros, si vamos a enfocar en Cristo, tenemos que enfocar en la verdad. Nos distraemos tanto, y versículo 9 nos da un ejemplo de cómo nos desviamos. Dice: no se quejen unos de los otros. La idea es que muchas veces cualquier cosa, si hay un conflicto, lo primero que hacemos es empezar a quejarnos en contra de esa persona. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos resolver esos problemas, pero lo que nosotros hacemos es quejarnos. No quejen. ¿Por qué? Nosotros en tratar de quejar contra alguien más, lo que estamos haciendo es juzgándolos. ¿Qué es lo que quieren nosotros? A veces la idea es que, mejor me voy de la conversación, pero muchas veces no. Lo que da el 10 nos da un ejemplo de que los profetas no hicieron eso. Habían muchos problemas en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel iban en contra de Dios y los profetas eran el voz. Ellos estaban hablando, ellos estaban diciendo: miren, si pueden enfocarse en Cristo, en Dios, si pueden dejar de estar sirviendo a los ídolos. Ellos tenían que ir delante de reyes y empezar a decirles: mira, lo que estás haciendo está mal. Imagínense, ellos tenían una decisión. Ellos podrían usar ese tiempo para decir: no, este rey no sirve, mis compañeros no sirven, ellos no hacen nada, solo yo estoy sirviendo a Dios. Pero ellos tenían una convicción en su corazón de que su propósito era más allá de solo entender que había algo malo. Todos podemos ver que hay algo malo, pero ellos tenían la posición de hacer: hay algo malo y yo tengo un propósito de cambiar la cultura de estar alrededor mío. Ellos están pidiendo, en vez de culpando, ellos estaban pidiendo: por favor, que entiendan, hay que arrepentir, hay que poner tu enfoque en el Señor para que te salve. Nosotros tenemos eso también. Nosotros rápidamente, no demora mucho en solo ver la noticia y saber que hay problemas. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Es quejar? O tal vez en la iglesia es quejar uno con el otro, es tratar de resolver el problema. Es entender qué es lo que yo tengo que hacer. Y ¿saben? Los profetas, cuando leemos qué les pasó, fue una vida bastante difícil.
súper difícil. Y muchos de ellos lo mataron. Al final, después de hacer todas esas cosas, lo mataron. ¿Cómo será? Y me pongo a imaginar, ¿cómo fue para ellos entrar al cielo? A ver su recompensa, lo que Dios tenía. Pues no tenemos que como adivinar, porque nos da otro ejemplo en el versículo 11 de cómo es que Dios trata a sus siervos. Dice en el versículo 11, en verdad, considéranos dichosos los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Sabemos que Job fue alguien que sufrió un montón, que les pasó cosa, otra cosa. ¿Y qué pasó a Job? Él nunca rechazó a Dios. Él tenía muchas preguntas y tal vez se quejó un poquito, pero la idea es que él nunca rechazó a Dios, el enfoque. Entonces, ¿qué pasó? Vemos que al final, dice, en el fin de la vida de Job, Dios lo dio todo otra vez, al doble. Nosotros tal vez no vamos a ser como Job. En servir al Señor tal vez no es que Dios nos da la recompensa aquí en la tierra, pero una promesa es que sí la tenemos, es que vale la pena de servir al Señor porque Dios no se olvida. Y lo increíble es que nosotros ni estamos haciendo algo increíble, nosotros somos siervos y lo que hacemos en obediencia lo que Dios pide de nosotros. No merecemos nada de lo que Dios nos da cuando nos da una recompensa. Cuando nos da un premio es como dando un premio a un niño que más o menos lo hizo bien, pero igual lo vamos a aplaudir. Pero Dios, mira, ¿por qué nos premia? En la última parte del versículo dice: el Señor es muy compasivo y misericordioso hacia nosotros. Vale la pena estar enfocado en Cristo, enfocado en la verdad. Nosotros, cuando estamos estudiando Santiago, hemos pasado por muchos versículos. Si ves por todo el libro y se recuerda mientras estábamos hablando en el grupo casi y todo, hay un enfoque de ser un cristiano al 100%, ¿cierto? De ser alguien que no está como a medias en el mundo, a medias viviendo para Cristo, sino que 100% viviendo para Cristo. Un resumen pequeño tenemos en el versículo 6 del capítulo 1. De que dice, pero que piden con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. No queremos ser como eso, como las personas que a veces sí, yo pido, en el contexto está hablando de si falta sabiduría, que pídeselo a Dios, pero no que no hay que pedirlo como que, bueno, Dios, no sé si me puedes ayudar con una sabiduría o no sé si me puedes ayudar o no, pero te estoy dando esta petición. No, es con fe, sabiendo que Dios tiene toda sabiduría y que nos puede ayudar. También vemos ahí también en el capítulo 1, pero versículo 21, dice, por eso, despónjese de toda inmoralidad. Esa es la idea, que nosotros, lo que Dios quiere de nosotros es la santidad. Sea santo como yo soy santo, dice el Señor. Entonces lo que Dios quiere para nosotros es que seamos como Él. Él tiene un futuro, Él tiene una vida. Y cuando nosotros estamos viviendo por nuestros caminos, nos estamos perdiendo de la vida que Dios tiene para nosotros. Solo oyendo un versículo más en ese capítulo, el 22, dice, no se contienden solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llevan a la práctica, que seamos constantes como cristianos, que seamos personas reales, de no solo estar oyendo una cosa y haciendo otra cosa, sino que si estamos aprendiendo algo, poniéndolo en acción. Poquito más, vamos a ver en el 1 del capítulo 2, hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo, constantes en nuestro tratamiento el uno al otro. En el 17, de así también por la fe, también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La idea de que no solo podemos, si conocemos a Cristo por fe, somos salvos, no es por obras, pero si somos salvos, eso va a tener un resultado final, que nuestra vida va a cambiar. No podemos ser como el mundo, no podemos tener una vida de antes. Somos transformados completamente. Hay muchos de esos, por el tiempo no voy a hacerlas todas, pero la idea principal de Santiago es que tu vida tiene que marcar la diferencia que Dios ha hecho en tu vida. Si no hay una marca de diferencia, entonces hay que preguntar, ¿cómo estoy con el Señor? ¿Hay un pecado en mi vida que tengo que confesar para estar bien con Dios? ¿O qué tal si no he conocido a Cristo? Si no he conocido a Cristo, es el momento hoy mismo de confesar tu pecado, de recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador.
Y Él te da la promesa que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Dios es bueno, Él es justo, Él es fiel hacia nosotros. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra vida tiene que ser diferente. Versículo 12 nos da un ejemplo de eso. Dice, sobre todo, mis hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí, y si no, no, para que no sean condenados. Entonces, ¿de qué está hablando? De que cuando estás jurando, está diciendo, te prometo que esto va a pasar. Pero lo que está diciendo el Señor es que si los cristianos, lo común para los cristianos, la expectativa es la honestidad. Personas deberían saber que nosotros, si decimos algo, vamos a cumplir con nuestra palabra. Entonces nosotros tenemos que saber, la palabra de un cristiano debe tener valor. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo estoy en el trabajo? Tengo un testimonio donde que si alguien me dice algo, que pueden confiar en mí, o si yo doy mi palabra, que alguien puede confiar en mí. ¿Qué tal con mis amigos? ¿Qué tal con mis amigos? Cuando yo estoy hablando con mis amigos y yo les digo, yo voy a llegar a un lugar que yo lo voy a hacer, si yo voy a comprometer con eso, o mi familia, con mi esposa, cuando yo digo algo que ella me puede creer de un solo, sin fallar, con mis hijos, de tener, si yo digo algo que ellos pueden confiar, ok, yo puedo creer, porque la palabra de ellos, el sí o el no, vale un montón. No hay que tener una promesa, porque la integridad que Dios demanda en nuestra vida es una integridad, y así como lo demás, completa, segura. Entonces nosotros, si estamos viviendo es una forma donde estamos esperando para el Señor que venga, estamos perseverando, si estamos pacientemente trabajando en la forma que Dios quiere para nosotros, nosotros tenemos que vivir enfocados, no desviados, con integridad, pero algo muy importante es vivir en oración. Llegamos a esta parte, versículos 13 al 16, bueno, del 18, y es muy interesante que lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Esté alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. En el versículo 13 me recuerda de que nosotros necesitamos una comunión con Dios que es constante. En las buenas y en las malas, que cuando las cosas van mal, que yo puedo de un solo estar orando, que mi reacción sea de orar. Muchas veces si algo malo me pasa, mi reacción normal es preocuparme. Si algo va bien, mi reacción normal es andar en arrogancia. ¿Cómo es que mantengo de no ir en preocuparme o en la arrogancia? La única forma que yo puedo vivir una forma estable de lo que está diciendo la palabra de Dios es por medio de la oración. Si algo va mal, oro. Si algo va bien, oro. Porque si algo va mal, solo hay un justo que me puede ayudar, es Dios. Si algo me va bien, solo lo tengo bien, solo es algo me vino que es bien porque Dios me lo dio. Entonces, que seamos así. Pero entonces, lo que yo tengo que hacer es tener una comunión personal con Dios todos los días, que yo sea constante con Dios, viviendo cada día presente de la presencia de Dios, sabiendo que Él quiere estar involucrado en mi vida. Lo que pasa es que muchas veces lo rechazo. Versículo 14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado será perdonado. Entonces, lo que vemos en este versículo es que la oración no es solo una oración personal con Dios, sino como iglesia. Nos une, que podemos orar uno por el otro. El anciano en este pasaje no es como no tiene que ser las personas más adultas, sino que las personas que han puesto encargadas de la iglesia. No son personas con superpoderes que pueden ir a sanar, sino que son personas que representan a toda la iglesia. La iglesia ya está orando como un grupo grande. Entonces, cuando van los ancianos a orar, no están representando lo que ya está pasando como familia en la iglesia. Entonces ellos están llegando y lo que dice es que hay que
ponerle aceite. Y lo mismo es similar a los ancianos. Los ancianos no son poderosos, no son, todo el poder viene del Señor. ¿Sí? Entonces lo que vemos con el aceite es lo mismo. El aceite, puedes usar cualquier aceite que quieres usar, porque el aceite es un símbolo del Señor. El aceite, como en el Antiguo Testamento, lo usaban para mostrar que alguien era separado para el Señor. Cuando los sacerdotes en el templo se hicieron sacerdotes, Aarón y sus hijos, lo primero que hicieron es que le pusieron aceite encima de ellos. Y el propósito era para marcarlos separados, que ellos eran separados del pueblo para una ocasión especial. Cuando vas a orar por alguien y le ponemos aceite, no es porque es algo, mágico o algo así, sino que es marcando esa persona para el uso especial del Señor. Yo creo que más que, no es como para el Señor que Él pueda hacer, que Él se enfoque más en esa persona, no, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Yo creo que eso es para nosotros, de recordar cuando ponemos el aceite, que todo está en las manos de Dios. Cualquier cosa, cualquier resultado para Dios. Porque lo que estamos haciendo es, Señor, aquí es mi petición ante ti. Pero recuerdo que tú eres un Dios santo, que ama, que Él sabe todo. Y te entregamos el final a Dios. Es difícil, pero es tan importante que llegamos a esa parte. Te entregamos todo al Señor. Entonces también lo que vemos es que estamos buscando comunión con Dios personal, comunión como iglesia, buscando la voluntad de Dios. Y eso es lo que queremos hacer cada vez que está. Entonces, ¿de qué se trata orar en fe? ¿Cómo es que vamos a estar orando en fe sabiendo que Dios va a hacer lo que Dios hace? ¿Será que todavía tenemos que orar si Dios sabe todo y Él va a hacer lo que Él quiere? Claro que sí, Dios quiere que nosotros estemos orando. Mira, y también una forma especial. Nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo en el versículo 15. En el 17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Él era normal. Elías era una persona muy normal, pero con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dejó su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces, cuando yo pienso en Elías, no pienso en nada. Él hizo un montón de milagros, Dios lo usó en increíbles formas, pero la palabra nos dice que no era que él era alguien con superpoderes ni algo así. Él era igual que nosotros y él oró, pero ¿qué fue su motivación? ¿Fue para tener un nombre para él mismo? No. Era para la gloria de Dios. Impedir que no hubiera lluvia era para despertar al pueblo de Israel de saber, mira, ustedes tienen un desierto allá adentro espiritualmente. Y yo quiero que ellos vean lo que hay en una forma física. Entonces, durante 3 años que no llovió, ellos vieron en la tierra como secó, que no había nada, no había agua, no había forma. Y saben, eso fue un resultado que le pasó también a Elías. Él oró por algo donde él iba a tener que sufrir también con el pueblo, sabiendo que mientras él oró por eso, todos iban a querer matarlo por orar esa oración. Él tenía que esconder por esos años, él tenía que escapar. Dios proveó una forma increíble, pero la cosa es que él oró por algo, por la voluntad de Dios. Nosotros también, cuando estamos orando en fe, es algo en orar bastante, orar con todo lo que tenemos por algo. Pero no tenemos que estar orando de una forma para cambiar la voluntad de Dios. De eso no se trata. Lo que estamos orando es orando bastante que la voluntad sea hecha así como está en el cielo aquí en la tierra. Lo que Dios quiere es que nosotros oremos. Y para eso tenemos que andar tiempo con Él. Tenemos que andar tiempo leyendo la Biblia, entendiendo quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios para que yo pueda orar con todo lo que yo tengo. Pero al final, ¿qué es lo que tengo que hacer con mis oraciones? Es igual que el aceite. Con mis manos abiertas, Señor, mi petición es pero que tu
obra sea hecha, que tu decisión sea cumplida, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios es, como vimos unas semanas antes, que la voluntad de Dios es lo que yo querería, lo que yo quiero sea, si yo sabiera todo como Dios lo sabe, a mí me gustaría tener lo que Dios quiere. Pero como yo no sé nada, yo oro lo que yo estoy orando para que sea mi voluntad. Pero Dios es bueno y Él sabe lo que es mejor, aunque no lo vamos a entender y es muy difícil que lo entendamos. Pero por eso hay que llegar con fe, hay que llegar con oración ante Dios, buscando que Dios nos guíe y que podemos confiar en Él. Y terminamos con estos 2 versículos al final que dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Al final, lo que queremos hacer en el tiempo que tenemos nosotros aquí en la tierra, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos cuándo Cristo va a venir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es protegernos uno al otro. Muy fácilmente nos distraemos, muy fácilmente nos vamos por este lado y este lado haciendo cosas que no son de Dios. La cosa más amorosa que podemos hacer por uno al otro es hablar con esa persona. Decir: hey, he mirado que han desviado un poquito, pero ¿qué necesitamos para eso? Yo tengo que tener algo en mi corazón, que yo quiero el éxito de las demás personas. Yo no necesito estar hablando con personas para mostrarme que yo soy alguien que entiende las cosas mejores que alguien más. Mi corazón tiene que estar disponible de amar a esas personas. Entonces eso empieza antes que empieza el problema. Yo tengo que empezar antes invirtiendo en una relación para que cuando llega un punto, cuando esa persona necesita ayuda, yo soy alguien en esa persona, en la vida de esa persona, que ellos van a escuchar, donde ellos ya conocen por otros tiempos que yo realmente amo a esa persona para poder ayudarlos a salir de los problemas que ellos tienen. ¿Para qué? Para dedicar todo para la gloria de Dios. Al final, nuestro deseo debe ser de cuando llegamos al cielo, saber que podemos celebrar con todo con nuestro Dios, que valió la pena. Valió la pena seguirlo con todo que tenemos. Valió la pena de rechazar las cosas de este mundo. Valió la pena de confiar en Dios con todo, de vivir una vida de oración, de tener paciencia. Tener paciencia que Dios sabe lo que Él está haciendo, que algún día Él va a regresar. Y cuando Él regrese yo quiero estar listo. Yo creo que ustedes también. Vamos a orar, que Dios nos ayude.